días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestro programa en esta mañana. Les voy a pedir si me ayudan a cantar Fuente de la vida eterna, primera estrofa. Alce su voz, cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, bebe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Vamos a orar para comenzar nuestro programa en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú prepares nuestros corazones para la predicación y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nuestras vidas sean transformadas para honra y gloria tuya, Señor. Ya a mi hermano Joel, y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este día. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Les pido me acompañen. Vamos a libro de Proverbios, capítulo número 10. Libro de Proverbios, capítulo número 10. Estuvimos tocando la semana antepasada algunas cosas acerca del versículo número 1, pero quiero pasar al número 2, al menos. El versículo número 2 dice así: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Estamos ahora por entrar a una nueva sección de Proverbios y son versículos comparativos, versículos donde nos da el beneficio de hacer lo correcto y nos da los resultados de hacer lo incorrecto. El versículo número 2 es exactamente un claro ejemplo. Nos dice acerca de lo incorrecto: los tesoros de maldad no serán de provecho, y contrasta, mas la justicia libra de muerte. Versículo número 3: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Aquí hay una promesa que Dios nos da, y es que mientras nosotros estemos bajo Él, bajo su cobertura, aquellos que son hijos de Dios, digamos una porción especial para los huérfanos y las viudas, dice, conformemos con tener techo, alimento, y eso es abrigo. El abrigo de Dios es eso. Y mucho más a los que son llamados justos delante de Él. Y debemos recordar que cuando Dios habla acerca de justos en el libro de Proverbios, justos e injustos o sabios y insensatos, podríamos compararlo con personas salvas y personas no salvas. La forma de conducta de un salvo debería de ser justo, que busque el favor de Dios. Pero dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Versículo número 4 dice, la mano negligente empobrece, más contrasta, mas la mano de los diligentes enriquece. Voy a hacer aquí un paréntesis. La razón por la que muchas veces jóvenes no pueden prosperar en su estancia en casa antes de salir y trabajar ellos y lograr cosas por sí solos es porque no han aprendido a ser trabajadores, a ser diligentes. Derrochan lo poco que les dan su semana, digamos, para gastar en la escuela. Y en lugar de gastarse todo en la tienda, ¿por qué no comienzan a ahorrar? La razón por la cual tú no tienes cosas, no puedes comprarte cosas, es porque tú no tienes el hábito de ahorrar. No eres diligente a la hora de organizar tus finanzas. Lo muy poco que tú tengas hoy, el día de mañana, cuando tengas mucho que te sobre, que te baste, no lo vas a poder administrar. Comenzamos con cosas pequeñas en la vida, pequeñas decisiones como atar nuestras agujetas. Y luego cuando llegamos a una edad adulta, 30, 40 años, ahora una vida depende de nosotros. Toda la vida vas a estar tomando decisiones. Toma decisiones inteligentes, toma decisiones diligentes también. No seas negligente y te empobrezcas. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza.
Qué tristeza para nuestros padres que las cosas que ellos nos dan a nosotros las derrochamos, las echamos a perder, destruimos cosas. ¿Qué más? El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Por muy poca cosa que te parezca lo que te dan tus padres, ellos te están enseñando a administrar lo que tú tienes. Si tus padres te compran un par de zapatos nuevos, no vayas, andes pateando piedras en el camino. Cuida tus zapatos. Si mamá y papá te compran un vestido nuevo, no ensucies tu vestido nuevo el primer día que te lo pones. Tu saco, tu corbata, tu pantalón. No andes jugando fútbol con el pantalón de la iglesia. Cuida tus zapatos de la iglesia. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Nota esto, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Guarda lo que dices, la forma en la que lo dices, la forma en que te expresas. Aprende a respetar la autoridad. Versículo número 6, la memoria del justo será bendita, mas el hombre de los impíos se pudrirá. ¿Cómo quieres ser recordado? Comenzamos con nuestro testimonio desde que somos pequeños y obviamente uno va creciendo, van cambiando cosas, va cambiando la manera de pensar, va comenzando a agarrar madurez en su forma de pensar, pero la memoria del justo será bendita. Hace años en la escuela cristiana, en el devocional, el pastor Elvis nos dio un excelente mensaje que hasta hoy muchos de los que estuvimos ahí en ese devocional lo recordamos. Se llama El Guión, así lo tituló, El Guión. Y cuando se da una fecha antes de morir, pone, por ejemplo, en mi caso, 1995. No quiero poner fecha de muerte, infinito y más allá, ¿verdad? Pero toda una vida se resume en eso, un pequeño guión. ¿Cómo vas a ser recordado? Ese guión va a contener toda tu vida. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Un hijo sabio o un hijo necio? ¿Alguien que obedeció y vivió de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿O alguien que fue necio y soberbio en cuanto a atender la voz de Dios? Más el hombre de los impíos, más el nombre, el testimonio, el respeto de ellos, se pudrirá. Va a pasar a la historia. ¿Cómo quieres ser recordado? El sabio de corazón, versículo número 8, recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que, nota eso, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No me extrañaría si después de mucho tiempo, aunque sean algunos años más, algunos meses, quizá días más adelante, nos enteremos que tú estás viviendo una doble, triple o cuádruple vida. Eres una cosa en la casa, eres una cosa con papá, otra cosa muy diferente con mamá que te solapa las cosas. Otra cosa muy diferente con tus amigos, una cosa muy diferente con tus amigos en la escuela, una cosa muy diferente con los hermanos en la iglesia, una cosa muy diferente en lo íntimo con Dios. El que guiña los ojos acarrea tristeza. Habla acerca de eso que tú tienes oculto que solo tu camarada y tú saben, y que en cuanto tú le guiñas el ojo, él sabe que tiene que guardar, que no debe de decir lo que ustedes hacen en secreto. Y el necio de labios será castigado. Aquella persona que nada más habla por hablar y habla sandeces cuando habla, no es prudente, no cuida la manera en que dice las cosas, simplemente, es que así soy yo, me gusta decir las cosas directo. No, aprende, joven, a tener prudencia cuando tú hablas. Versículo número 11, manantial de vida es la boca del justo. Qué precioso es encontrar a alguien que cuando habla te alienta a hacer más cosas. Dejemos a un lado el área espiritual, que nada más cuando habla, te alienta a trabajar mejor, te alienta a esforzarte en tu escuela, te alienta a esforzarte en tus calificaciones. Cuando mamá y papá te alientan a ser mejor persona, no andes con esa persona, no traerá beneficio a tu vida. Eso es una persona que cuando habla es un manantial de vida. Y cuánto más cuando el pastor detrás del púlpito nos da con todo y nos dice de groserías casi, pero entendemos que Él nos está diciendo para nuestro beneficio, porque nos ama. Eso es un manantial de vida.
A veces el manantial de vida no va a ser un arroyo precioso con pájaros y animales que están tomando de ese riachuelo. A veces ese manantial de vida va a ser una reprensión. A veces ese manantial de vida va a ser castigo, va a ser disciplina. Debes de entender que el manantial de vida no siempre es todo felicidad y perdón, a veces es reprensión y castigo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El pastor suele decir, para que hayan pleitos se necesitan dos, pero para que haya perdón y paz, a veces solo se necesita de uno. El odio despierta rencillas, joven. ¿Qué tan voluble eres? ¿Qué rápido te enciendes? Versículo número 13, y vamos a dejarlo hasta aquí. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. La razón que muchas veces, y lo estoy diciendo como líder, tenemos nosotros que llamar la atención a alguien y a veces bajarlo de servir de algún lugar, es porque no entiende a palabras. Y yo sé, hay que perdonar, pero yo no uso el perdón como permiso para que continúes haciendo tus cosas. Si tú tienes pecado oculto y quieres pretender que nadie sabe, quieres engañar a mamá de que ya no le hablas a alguien o quieres esconder que te vas a fumar, a tomar ahí con tus amigos, escóndelo. Pero debes entender algo. Yo me he parado detrás de este púlpito y te he dicho que te apartes de tu vida de pecado. ¿Sabes qué es el trabajo del atalaya? El trabajo del atalaya es avisar peligro. Yo he avisado del peligro que podría venir a tu vida. Eres tú quien decide no hacer caso a la voz del atalaya. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara, el castigo, la reprensión, las consecuencias, el dolor, el quebranto, la destrucción repentina, el quebranto, la falta de finanzas es para las espaldas del falto de cordura. Qué triste que vamos a tener un montón de jóvenes en nuestra iglesia que van a ser considerados como faltos de cordura. Versículo número 14, estamos terminando. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuida con las personas con quienes tú hablas. Cuida la forma en la que tú hablas. Cuida que lo que tú hables sea de aliento y de ánimo para alguien más. Corrige a esa persona, a ese amigo que tú puedes corregir. Quizá yo no le pueda corregir porque su corazón está frío para Dios, pero tú eres su amigo, tú eres la oportunidad que él tiene, quizá la última, para poder cambiar su vida, su conducta. Vamos a cantar número 29, cuán grande es Él, en lo que nos preparamos para nuestra lección en esta mañana. Vamos a hacer un par de cambios en la forma que estamos enseñando. Yo quería hacerlo durante la escuela dominical los domingos, pero pues sucedió lo que sucedió. Pero voy a estar tomando este tiempo por algunas semanas a hablar acerca de doctrina. Pero vamos a cantar cuán grande es Él y después les explico cómo va a estar la situación. Vamos a cantar. Primera estrofa, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción que entona. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Segunda estrofa. Al recorrer los montes
montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuarta estrofa dice: cuando el Señor me llame a su presencia. Qué grandioso será cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero deberíamos de vivir de tal manera que cuando lleguemos a su presencia no sintamos culpabilidad por cosas que pudimos haber hecho, pero por nuestra negligencia y por nuestra arrogancia no las hicimos. Cuarta estrofa: cuando el Señor me llame a su presencia. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Deberíamos vivir con esa mentalidad, con esa idea de cuán grande es Él. Como les comentaba, vamos a cambiar un poco la dinámica. Voy a estar hablando acerca de doctrina bíblica y acerca de cuáles son nuestros fundamentos como bautistas, como jóvenes que nos queremos parar por Dios, que nos queremos parar por su verdad. Pero debemos aprender cómo nos debemos de parar, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Segunda de Pedro. Vamos a estar leyendo ahí durante nuestra lección en esta mañana. Y vamos a hablar, la primera lección que vamos a tener acerca de estas doctrinas bíblicas es la Biblia. Lo primero que vamos a aprender es acerca de la Biblia, la autoridad que ella tiene, por qué la Biblia en sí, ¿verdad? Entonces, Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19. Vamos a leer desde el versículo número 19 al versículo número 21. Vamos a comenzar hablando acerca de la Biblia, al libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19 y al versículo número 21. ¿Lo tenemos? Sí, vamos a leerlo detenidamente, vamos a estudiarlo más en detalle, pero vamos a ver primero. También tenemos también la palabra profética más segura. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Tenemos también la palabra. No solamente estamos hablando de algo que alguien más nos ha enseñado,
sino que es una palabra profética que puede decirnos qué es lo que va a suceder. Y si sucede, en el Antiguo Testamento un profeta cuando decía algo y sucedía era que venía de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, lo segundo que quiero que veamos es una palabra profética, pero no solamente es una palabra profética, sino que es la palabra profética más segura, ¿verdad? Sigamos leyendo, dice, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, subráyalo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a ellos y les inspiró para que escribiesen la verdad de Dios, para que nosotros hoy pudiésemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos entender todo el precio que conllevó que podamos sostener en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de esto. Como introducción quiero leerles nada más unos renglones. Nota esto. Las doctrinas son las enseñanzas de las iglesias bautistas acerca de diferentes temas bíblicos. Según según el diccionario, la palabra doctrina significa enseñanza u opinión. Las doctrinas bautistas son la enseñanza de la iglesia. Vamos a ver, podríamos ir a algunos pasajes bíblicos, pero al final de la lección veremos lo que dice nuestra confesión de fe como bautistas en cuanto a las Escrituras. La doctrina de la Biblia será nuestro primer estudio. Y son estudios que yo voy a intentar ponerlos ahí para que ustedes puedan descargarlos y puedan seguirnos durante las lecciones que vamos a estar dando. Lo primero que veamos acerca de la Biblia es el origen de la Biblia, ¿verdad? La Biblia no nada más llegó por ángeles y llegó así, y cayó en nuestras manos y vamos a estudiarla. No, hay una razón por cual la Biblia, ¿verdad? Lo primero que quiero que nosotros notemos acerca de la Biblia es la Biblia misma nos dice de dónde vino. Vamos a ver de dónde vino la Biblia. Bueno, vamos a nuestra Biblia, ya estamos en segunda de Pedro. Vamos a notar un poco más a detalle. Versículo número 21. Y establecimos esto, porque nunca la profecía, hablando acerca de la enseñanza o, según el diccionario, la opinión, fue traída por voluntad humana. Significa que las personas que escribieron lo que escribieron no lo escribieron porque se les dio la gana. Vino de un lugar específico, dice, sino que los santos hombres de Dios primero hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron porque se les ocurrió decir algo bonito, se les ocurrió decir algo en sí, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo segundo que quiero que notamos es por medio de quién, o también podríamos decir, ponlo, por medio de quién vino. Ya establecimos que fueron hombres, pero ¿quiénes fueron estos hombres? Bueno, fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran todos de clases sociales, desde campesinos hasta reyes. Podríamos pensar en David mismo. David era un rey, pero también era un pastor de ovejas. Podemos tener varios niveles, pero eso es otra historia. Fue escrita durante un periodo de más de 1600 años y a pesar de esto no hay errores ni contradicciones. Es una maravilla de unidad de pensamiento, tanto histórica, profética y de verdad espiritual. Hay algo que prueba esto acerca de dónde vino y por medio de quién vino. Esto prueba que detrás de los autores humanos había un autor divino. ¿Quién? Dios mismo. Entonces nosotros podemos pararnos a través de nada más estos pensamientos, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. 3 palabras importantes que debemos notar acerca de la Biblia.
La primera palabra que nosotros necesitamos entender es la palabra revelación. La palabra revelación, según 1 Corintios 2, 9 al 11, no vamos a ir ahí, pero significa que la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que otra persona lo revele. Entonces, si Dios quiere darnos de su entendimiento, Él necesita decirnos de su entendimiento. La única manera por la cual podemos saber lo que Dios es que Dios nos lo reveló. Esto fue hecho por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos reveló las verdades, reveló las verdades a los escritores de la Biblia. La revelación de Dios a ellos vino por medio del Espíritu Santo. Lo siguiente que quiero que notemos nosotros es la inspiración, la segunda palabra que debemos de notar. No era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres. También los inspiró al predicarlas y escribirlas para el beneficio de otros. Podemos pensar en la predicación que dio al apóstol Pedro cuando se paró y enseñó a la multitud. No solamente les dio las ideas, sino las palabras con que expresarse. 1 Corintios 2:13, después lo puede leer con más detalle. Pero usó el carácter y el vocabulario del autor humano. Es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra como fue inspirado por Dios. Esto significa que fue una inspiración verbal. El Espíritu Santo les decía a ellos qué escribir literalmente. Otra cosa que no debemos nosotros de notar, y es la tercera palabra que debemos de recordar, y es iluminación. Se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, o sea, el perdido, el pecador, no puede recibir todas las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo, según Juan 3, 5 al 7. La persona que es el templo del Espíritu Santo y está lleno de él, puede entender las Escrituras a base del estudio y la oración. El Espíritu Santo es por excelencia nuestro Maestro divino. Yo no puedo venir, si yo fuese un inconverso, y tratar de entender por qué Dios decidió que Jericó debía ser conquistada. No lo entendería, pero cuando entendemos el propósito histórico y vemos y entendemos a través del Espíritu Santo, era porque el Espíritu Santo, era porque Dios quería que esa tierra fuera conquistada para poder ellos tomar posesión de ella. ¿Por qué? Porque dio una promesa a Abraham. Entonces debemos de entender que es revelación, inspiración e iluminación. Una persona no salva, muchas cosas no las entiende. ¿Por qué? Porque es hasta que el Espíritu Santo le enseña y a través del estudio y la práctica en obediencia se abre su entendimiento. Entonces, la Biblia fue inspirada por Dios, según nos enseña 2 de Pedro 1:21, es la lectura que tuvimos. Es el mensaje de Dios para nosotros. Quiero hacer una pregunta aquí. Si nosotros entonces entendimos que es Dios quien nos lo está dando, ¿estamos obedeciendo su mensaje? Nuestra confesión de fe como bautistas dice lo siguiente: creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados sobrenaturalmente y que ella es, por lo tanto, y será hasta el fin de las edades, la única revelación completa y final de la unión cristiana y la voluntad de Dios al hombre, que ella es el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, todos los credos y todas las opiniones deben probarse. Primero, por la Biblia nosotros aceptamos la colección de 66 libros del Génesis al Apocalipsis, la cual en su forma escrita original no solamente contiene y transmite la palabra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. Por eso es que nosotros declaramos, la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo que quiero que notemos acerca de esto como conclusión es por inspiración. Nosotros damos a entender que los libros de la Biblia fueron escritos por antiguos hombres santos, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo en una forma tan definitiva, que sus escritos fueron sobrenatural y verbalmente inspirados y estuvieron libres de algún error, como ningunos otros escritos lo han sido ni lo serán jamás. Podremos tener buena literatura, pero la literatura no supera la composición armónica de la palabra de Dios. Podremos tener una comprensión
escritural y podemos tener buenos libros históricos, buenos relatos, buenas fábulas, buenas ideas, lo que usted quiera, pero nada supera la complejidad de la palabra de Dios. Lo siguiente que quiero que veamos es acerca del tema principal de la Biblia. Ya que hemos visto el por qué, la razón, quién, cómo, cuándo, vamos a ver cuál es el tema principal de la Biblia. Bueno, primero vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se centra completamente en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el tema completo del Nuevo Testamento. Y lo sabemos, comenzamos en Mateo recibiendo la historia de aquel niño que prometió Isaías que habría de venir y que sería llamado su nombre Emmanuel. Qué bendición. Pero vamos a ver acerca del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? Bueno, vemos que el tema wow, ahí hay un error. Fue tu error. El tema del Antiguo Testamento es la persona misma del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces el poder de la Biblia. Según Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 23 al 2:3. Leemos que primero el poder de la Biblia es el medio. ¿Qué pasó? El poder de la Biblia. ¿Ok? Lo primero que quiero que nosotros notemos acerca del poder de la Biblia es el medio de crecimiento en la vida espiritual. Las almas son nacidas de nuevo por medio de la fe en el mensaje del Evangelio. La palabra es la semilla espiritual usada por el Espíritu para producir el milagro del nuevo nacimiento. Es el medio de crecimiento en la vida espiritual. La semilla es plantada cuando el ganador de almas va y le predica el Evangelio, y esa semilla es plantada en el corazón y a su tiempo da fruto si es que acepta reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador personal. Lo segundo que quiero que notemos acerca del poder de la Biblia es el mensaje de los hombres espirituales, y es acerca de lo que ellos traían como su mensaje. El mensaje de la salvación, las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Lo tercero que quiero que notemos acerca es la Biblia es el medio de limpieza espiritual. Pero no solamente es el medio de limpieza espiritual, sino que es el mejor medio de limpieza espiritual. Sigamos adelante entonces. Según lo que nos recordamos aquí en segunda de Pedro, capítulo 21, es hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Significa que al mismo tiempo que ellos estaban recibiendo, sus corazones estaban siendo transformados. Lo siguiente que quiero que veamos es cómo podemos entonces estudiar la Biblia. La Biblia es, dijimos entonces, técnicamente una biblioteca, porque si tiene 66 libros dentro de sí misma, y su tema principal es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, y el tema principal de Él es en el Segundo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces significa que debemos de aprender cómo hacerlo. Bueno, lo primero que nosotros podemos aprender acerca de cómo estudiar la palabra de Dios es leerla. Yo no puedo venir y tratar de entender la Biblia si no la leo. Yo no puedo venir y tratar de explicarte la Biblia si no la leo. Yo no puedo crecer en mi vida espiritual si no leo la Biblia. Yo no puedo compartir a otros el mensaje de salvación si no leo la Biblia. Para poder estudiar la Biblia necesitamos primeramente leerla. Un profesor catedrático en una universidad, ¿cómo nosotros podemos aprender a estudiar la Biblia? Bueno, él dijo esto: lo primero que nosotros necesitamos hacer para poder estudiar la Biblia y obviamente sacar una verdad de ella es leerla. Lo siguiente, él dijo, es leerla. Lo siguiente que él dijo, el profesor catedrático de esa universidad, dijo, el tercer paso que nosotros necesitamos hacer para poder estudiar la Biblia es leerla. Cada vez que nosotros leemos la Biblia es como un martillo que quebranta nuestro corazón. Es como una espada que nos traspasa. Es como esa antorcha que dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca. Para poder estudiar la Biblia, jóvenes, necesitamos leerla.
Lo siguiente que nosotros necesitamos acerca de la Biblia para poder nosotros estudiarla es meditar en ella. Yo podría leer la Biblia toda mi vida, pero de nada me serviría leer la Biblia si no medito en lo que ella quiere enseñarme. Dijimos entonces que si fue inspirados hombres para nosotros poder tener esa verdad que proviene de Dios mismo y que utilizó el Espíritu Santo para iluminar a esos hombres, significa que es la verdad de Dios. Y por tanto, si queremos conocer a Dios, necesitamos nosotros leer su palabra. Leer el mensaje es como una conversación. Voy a comenzar a conversar, con Fernando. Para yo poder conocer a Fernando, necesito escucharlo. Necesito saber de sus problemas. Necesito saber cuántos corazones rotos tiene. Necesito saber si Adrián desayunó, pero para yo poder saber necesito escucharlo. Necesito saber cómo está pensando, necesito analizar su corazón, su vida, su manera de pensar. Entonces no nada más es leerla toda la vida, sino que hay que meditar en ella. No solamente hay que meditarla y se recomienda que alguien comience en su vida como cristiano. Y hay libros que uno podría leer, podría comenzar leyendo Juan, podría leer Salmos, podría comenzar a leer. En lo personal yo considero que una persona debería comenzar a leer Juan, después Lucas, quizá un poco de Romanos, quizá comenzar a movernos a libros históricos como Josué, podríamos comenzar a leer libros históricos en el Nuevo Testamento como Hechos, o tener una lista una recopilación, de leer cronológicamente la Biblia. Podríamos tener un plan de estudio, podríamos tener un plan de lectura. En el mes de enero voy a leer tanto. Nosotros en la iglesia tenemos un plan de lectura bíblica. Podríamos leerla, pero el propósito no solamente es leerla, sino meditar en ella. Esto quiere decir que va a pensar y tratar de entender lo que la Biblia significa en sí, lo que quiere el autor decirnos. Lo siguiente que necesitamos hacer para poder estudiar la Biblia en sí es memorizarla. Memoriza versículos de la Biblia, memoriza capítulos enteros. Si pudieses memorizar libros, memoriza libros enteros. Yo recuerdo en la escuela cristiana nos retaron a aprendernos todo el libro de Santiago de memoria. Algunos lo lograron, algunos no lo logramos. Otro reto que nos dieron es aprendernos Salmos 119, todo el capítulo 119. Algunos lo lograron, otros no lo lograron. Aprendernos Juan, todo el primer capítulo de Juan. Memoriza la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar a la hora de memorizar su palabra. Todos podemos memorizar unos 3 versículos por semana, un versículo diario. Podemos memorizar un versículo cada mes, un versículo cada 5 o 6 horas. Podríamos memorizar libros en la semana, podríamos memorizar libros en el mes. Podríamos tener formas de memorizar, podríamos anotarlo en pequeñas tarjetas y todo el día estar en ese versículo, en ese pasaje, en esa porción. Pero memoriza la palabra de Dios, llévalo en tu corazón, en tu mente. ¿Para qué? Cuando vengan los ataques del enemigo, tú tengas con qué defenderte. Terminamos nuestra lección por hoy. Entonces no nada más es la Biblia, por quién la trajo Dios, no nada más es para qué la trajo. Si nosotros entendemos realmente lo que la Biblia significa para nosotros los creyentes, entenderíamos que es una herramienta con la cual podremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Pero no nada más es de tenerla ahí arrinconada o tener 5, 10, 15, 20, sino que el poder de este libro actúe en nuestras vidas a través de nuestro estudio y nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino en la memorización de ella. ¿Para qué? ¿Qué tal si algún día Dios te da la oportunidad de darle el evangelio a alguien, pero no tienes tu Biblia ahí? ¿Cómo le vas a dar el plan de salvación? Pues es que el pastor me ha dicho que no. Es que tú tengas una convicción, que tengas capítulo, versículo y que sepas cómo defender tu fe. Y es la razón por la que vamos a estar teniendo estas lecciones de doctrinas de la Biblia. Vamos a terminar nuestro programa y vamos a cantar ese canto que hemos estado aprendiendo, Por tu causa. Y mientras cantamos, quiero agradecerles por su espera. La semana pasada no pudimos tener programa por
cuestión al horario y circunstancias que no nos lo permitieron. Pero espero que hayan podido descansar de mí un rato y poder poner atención en la clase de esta mañana. Vamos a cantar Por tu causa, oh Dios. Primera estrofa dice así: mi único deseo, Dios, es conocer más de tu amor, tu iglesia amar y edificar y proclamar tu gran verdad. Por tu causa iré y por ti viviré. Yo me entrego a tus pies por tu causa, oh Dios. Todo cuanto anhelé lo dejaré atrás, pues mi gozo será en tu causa, oh Dios. Él es mi todo, cantaré. Él es mi todo, cantaré. Y en medio del dolor diré, cuando agonía rodea mi ser, en Cristo mi esperanza está. Por tu causa iré y por ti viviré. Yo me entrego a tus pies por tu causa, oh Dios. Todo cuanto anhelé lo dejaré atrás, pues mi gozo será en tu causa, oh Dios. Amén. Por la causa de Cristo, por quien es, por quien Él representa, deberíamos de intentar cambiar nuestra vida para darle honra y gloria a Él. Vamos a orar para estar despedidos y les recuerdo, no se les olvide, el día de mañana vamos a tener nuestro servicio en la carpa. Entonces, si usted puede llegar mañana, llegue. Nos va a dar mucho gusto que usted esté con nosotros disfrutando de la bendición de estar juntos como iglesia un rato más. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a amar su palabra y a obedecerla. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos diste de poder aprender algo acerca de lo que realmente representa tu palabra, Señor. Tú nos la diste con el propósito de poderte conocer más, que nosotros la podamos memorizar, la podamos meditar, que durante el día, Señor, mantengamos un pasaje de ella, podamos nosotros aprender una verdad de manera personal, Señor. No solamente porque hemos escuchado predicaciones, aunque amamos la predicación de tu palabra, sino que hemos decidido, Señor, escudriñar un poco más, encontrar por nosotros el alimento espiritual, que hemos deseado, Señor, crecer en gracia y en conocimiento de tu verdad. Ayúdanos, Señor, sé con cada joven, cada señorita. Te rogamos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Gracias, jóvenes, estamos despedidos. No se les olvide, día de mañana a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.